Yo estudié la carrera de Lingüística y Literatura Hispánica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y ahí me llené de mucha gente que nutrió mi experiencia literaria, sobre todo en suplementos culturales, en suplementos que se imprimían en aquel entonces en periódicos. Todavía proliferaban en la ciudad de Puebla, y habían casi muchos, o mejor dicho, todos los periódicos que existían tenían un suplemento cultural. Entonces yo empecé a llenarme de esto, compartí mucho del quehacer literario con los que eran compañeros míos de la facultad. Ellos me invitaron y de pronto teníamos un suplemento que prácticamente lo hacíamos entre 4 personas, y teníamos un diseñador y todos los demás hacíamos de todo. Eso a mí me permite un poco ir conociendo a varios escritores, me permite también ir haciendo ejercicio sobre la narrativa. En aquel entonces, esto que estoy platicando es a partir más o menos como del año 2004 hasta el 2008, en cuanto se publica este suplemento. Y ya para 2008-2009 sale mi primer libro de cuentos, que se llama Polimastia. Entonces, tanto el trabajo narrativo que tengo con Polimastia me lleva al otro lado, que es el del editor y del entrevistador. Y después de hacer este suplemento, me lleva a publicar el primer libro de entrevistas, que se llama 21, charlas con 20 escritores. Y en ese primer libro entrevisto a Carlos Fuentes, a Fernando del Paso, a Juan Villoro, a Jaime Mesa en Puebla, a Ricardo Cartas. La verdad es que son muchos escritores muy interesantes a nivel nacional, que llaman mucho la atención. Y después de ahí pasa algo de tiempo para que vuelva yo a publicar un libro de entrevistas que se llama 23 y 1, en donde vienen ya entrevistas con escritoras, ¿no? Entonces, prácticamente mi primer acercamiento a la literatura tiene que ver con los suplementos culturales que se publicaban en aquel entonces en periódico, en papel, que a mí me siguen llamando mucho la atención, y sigo añorando que en algún momento regresáramos a tener suplementos impresos en físico. Creo que hay dos momentos que yo reconozco muy importantes para acercarse a la literatura. El primero tiene que ver con mi abuelo materno, con Macario García. Él era pues prácticamente un narrador oral, ¿no? Aunque él fue panadero, recuerdo que lo invitaban a las fiestas, tanto en su pueblo, en Oaxaca, una población cerca de Guajuapan de León, que desafortunadamente ya está desapareciendo porque la cantidad de gente que vive ahí ya es nula. Lo invitaban a que él diera las palabras en los 15 años, en las bodas, sin ser padrino. De todos modos, él tenía que hablar, ¿no? Era una especie de orador, de un contador de historias muy interesante. Y yo recuerdo que él influyó mucho en mí, en la forma de acercarme a contar las historias, ¿no? Yo me podía pasar las horas escuchando a mi abuelo contar de cuando era joven, de las cosas que él veía, porque también tuvo una parte muy extraña, muy extraña para mi perspectiva, porque él era una especie de ayudante del Ministerio Público. Entonces él iba describiendo cómo encontraban desafortunadamente a la gente cuando moría, ¿no? Entonces, decúbito dorsal, etcétera, ¿no? Él lo iba escribiendo sin haber estudiado más que la primaria, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención cómo él tenía esta intención de narrar y de contar las historias, ¿no? A mí creo que si no hubiera yo estudiado lingüística y literatura, me hubiera gustado estudiar historia, pero gracias justo a la venia que tiene de ahí, de mi abuelo materno. Y por otra parte, ya formando cercanía con mi hermano, creo que él también interviene de manera directa a mi formación como narrador o contador de historias, porque resulta que yo era muy flojo para leer cuando era pequeño. No era un niño que pudiera leer una cantidad de libros impresionante, ¿no? Sino que era muy flojo. Y mi hermano me contaba historias, leía los cuentos que en aquel entonces se publicaban, ahora los conocemos como cómics, pero mi hermano me contaba las historias y él iba imitando las voces o le iba poniendo voces a los personajes. Y yo recuerdo que eso me queda mucho a mí, se me queda mucho en la memoria, se me graba, de manera tal que es como, así como él lo hace, yo quisiera contar también una historia, sin que sea un cómic, pero me gusta mucho esta idea.
en la que los personajes pueden tener una multiplicidad de voces similar a los de los cómics, llevada a los cuentos o a las novelas, pero también me gusta escuchar mucho las voces que la gente tiene que contar, ¿no? Es decir, prácticamente también si voy a la fila de las tortillas, puedo platicar con la señora y preguntar, ¿no? ¿Y usted cómo le hace? ¿O usted qué cosa vende o a qué se dedica? ¿No? Entonces me gusta mucho platicar con la gente y eso creo que también hace que me haya vuelto entrevistador. Yo empiezo a asumir que soy escritor a partir de la publicación de 23+1, que es el segundo libro de entrevistas, pero en ese trayecto, en el de la entrevista, pues también me doy a la tarea, como les comentaba yo al inicio, de editar textos, no solamente ya para revistas, sino también para que se conviertan en libros. Y así hago 3 antologías con alumnos de la preparatoria Emiliano Zapata, donde yo doy clases. El primero de ellos es un libro bastante curioso que se llama Pequeñas historias desde el aula, porque se les pregunta a los chicos qué es ser universitario, qué es ser un alumno de nuevo ingreso, y entonces a partir de eso ellos escriben un texto. El segundo tiene que ver justo con las formas nuevas de interacción que los chicos van teniendo y se titula El amor en los tiempos de Internet. Es decir, ¿qué significa poder entablar una relación amorosa, afectiva, que no necesariamente tiene que ser romántica, porque vamos a ir descubriendo a partir de lo que ellos escriben que el amor a partir de redes sociales pues tiene una multiplicidad de desenlaces, ¿no? Y además algunos, insisto, terribles. Y el tercer libro de cuentos se llama Z, Antología de Cuentos, en donde los chicos tienen mayor libertad para la escritura. A mí me llama más la atención este libro porque al tener la posibilidad de que ellos escriban de los temas que les llamen más la atención, empezamos a ver cómo la generación de jóvenes entre 17 y 18 años tienen temáticas que son distintas a las preocupaciones que yo tenía cuando tenía 17 o 18 años, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención porque van justamente desde el narcotráfico, desde las decepciones amorosas hasta las preguntas existenciales y lo trabajan en cuentos. Entonces yo he tenido con ellos un taller de cuento desde hace 10 años y en estos 10 años he visto cómo evolucionan los escritores jóvenes poblanos. Algunos de ellos no continúan con su carrera literaria, pero hay otros que ya están publicando también en suplementos electrónicos, que ahora ya tienen plaquettes y que están a punto de publicar ya sus primeros libros, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me llena mucho de orgullo porque comenzar la carrera literaria en el 2002, 2003 más o menos, y llegar a este 2022 y darme cuenta que he podido influir en jóvenes de 17 años y que ahora también ya tienen libros ellos publicados, a mí me hace sentir muy bien porque creo que en Puebla tenemos gente que escribe muy buenas historias, pero que desafortunadamente se le da mayor valor a la gente que viene de otros estados que a la propia narrativa poblana, ¿no? Pienso también en otros autores de hace 100 años que todavía impactaron mucho en Puebla, como Germán List y el movimiento del estridentismo. Ellos eran unos poetas en toda la extensión de la palabra y que todavía la gente en Puebla los recuerda mucho y sabe que fueron los impulsores de muchos jóvenes, ¿no? Entonces creo que, sin decir que voy a pasar a la historia como el gran impulsor de jóvenes, porque tampoco creo ser eso, pero sí me gusta mucho platicar con los jóvenes, dar algunos consejos que pueda yo tener sobre la narrativa, sobre cómo construir un cuento, para que ellos puedan publicar libros, ¿no? Y que sobre todo el círculo de la literatura, es decir, la escritura, quede completada también con la lectura de los libros que ellos puedan hacer, ¿no? Creo que la formalización tiene que venir cuando uno publica, ¿no? Y que después del primer libro parece ser que es como decir, lo conseguí, pero ¿y ahora qué sigue, no? Darle promoción al libro creo que también es parte del trabajo del escritor. Es decir, sí, el escritor escribe sus historias,
plasma en papel o en electrónico lo que está pensando, pero creo que también es importante darle promoción, ¿no? Creo que el escritor que no le da promoción a su obra no completa esta parte, ¿no? Y sí es fundamental que se conozca, porque uno escribe y a veces escribe para sí mismo, entonces eso no lo hace ser un escritor, sino publicar y promocionar también la obra, ¿no? Creo que eso es algo que no muchos escritores comparten, con los que yo he podido platicar no comparten mucho, porque ellos creen que al terminar su manuscrito y publicarse está cerrado el círculo para ellos, ¿no? A mí me parece que hay que promocionarlo, y hacer esa promoción es llegarle a los lectores, perdón, que están buscando un libro de entrevistas, un libro de crónicas sobre el sismo, un libro de minificciones, etcétera, ¿no? Es decir, cada lector va buscando su propio libro, y cada autor también va buscando su propio lector, ¿no? Entonces, en ese tenor, yo creo que un escritor está completo cuando puede promocionar también su obra, ¿no? Es muy fácil que en el medio literario poblano y mexicano se lean nada más entre los autores, es decir, un escritor puede leerse entre otro escritor, pero no sabemos qué es lo que está pasando con la señora que va al mercado, con el señor que conduce un autobús, no sabemos qué es lo que pasa con el señor que atiende la verdulería, qué están leyendo, porque yo también creo que se lee ahí, ¿no? Se lee mucho en los mercados, se lee mucho en las paradas de camiones, pero al escritor no le interesa promover su obra entre estos personajes, ¿no? Entre estos personajes citadinos, comunes y corrientes, que es a quien buscaría que llegara la obra, ¿no? Es decir, a mí no me interesa tanto que un libro de crónicas del sismo le llegara tanto vamos a poner a Juan Villoro, ¿no? Me gustaría más que le llegara a los estudiantes de una preparatoria, de un bachillerato, o a la gente que está en el mercado, para saber si ellos vivieron una experiencia similar a la que yo viví en aquel entonces en el sismo, ¿no? O a la gente de Izúcar, de Matamoros, de Atlisco, cómo vivieron ellos el sismo, para que ellos puedan leer el libro y sentirse reflejados en ese libro, ¿no? Entonces, no me gusta tanto pensar en que mi libro le va a llegar a un autor conocido mundialmente, sino más bien a las personas que hacen las ciudades cotidianamente, ¿no? Son personajes de ciudad, son personajes muy cotidianos, ¿no? Como decíamos, son personajes que hemos visto en el mercado, que hemos visto en las calles, pero que a veces no les ponemos atención. Entonces, yo considero que eso puede hacer que la gente se sienta más identificada, que si me hablan, por ejemplo, de un viaje a Europa, que por supuesto también es maravilloso hablar de eso, pero la literatura que yo busco tiene que ver más con la identificación con la gente que hace las ciudades cotidianamente, ¿no? Entonces, creo que mientras más podamos ofrecer historias, ofrecer crónicas u ofrecer entrevistas para la gente de la cotidianidad, muchísimo más se va a poder acercar a los libros, ¿no? Que eso es lo que hace falta en este país. Planeo mucho, ¿no? Escribo mucho a mano en libretas sobre la entrevista que voy a realizar, pensando en que voy a realizar una entrevista, ¿no? Es decir, me pongo a estudiar previamente la obra del autor al que voy a entrevistar, ya sea un escritor, un músico, un arquitecto, y entonces empiezo a escribir las preguntas, empiezo a compararlas con algunas otras entrevistas que ya le hayan hecho al creador, para que no se repitan, ¿no? Para que no repita yo las preguntas. Entonces, las que se repitan las voy descartando. Algunas otras tengo casi la seguridad de que no se les han hecho, porque es una lectura personal de la obra del autor, ¿no? Entonces, me preparo estudiando previamente la obra, entablo la charla con el autor, con el creador que esté en turno a la entrevista, y después prácticamente empiezo a transcribir, ¿no? Que este es un trabajo que a muchos les da mucha flojera. He conocido a muchos colegas que hacen entrevista, que regularmente o tienen un asistente o pagan porque transcriban las entrevistas, y a mí no, a mí me gusta mucho escuchar las charlas que puedo tener con los creadores. Y entonces empiezo a transcribir y yo mismo empiezo a corregir este proceso, ¿no? O esta entrevista. A mí me gusta mucho escuchar y escuchar y escuchar la entrevista, para poder ir quitando la parte oral y que llegue a un lector con un diálogo completamente escrito, ¿no? Hay que entender que la oralidad es muy buena,
pero cuando nosotros leemos hay palabras o muletillas que nos estorban para leer y entonces esas se las tenemos que quitar, ¿no? Me gusta mucho ese ejercicio, sobre todo por el trabajo de editor que realicé, ¿no? Y por otra parte, me gusta mucho observar a la gente, ¿no? Creo que también, como decía, soy una persona que sí platica mucho, pero que en otras ocasiones toma como otra faceta o toma otra faceta y empiezo a observar, ¿no? Cómo se comporta la gente, qué es lo que hace, cuáles son los ritmos que van teniendo las ciudades, los creadores, el ritmo que va teniendo el interior de un texto. Entonces eso me gusta mucho, ¿no? Observo mucho a la gente para poder darme una idea de cuáles son los pensamientos, qué es lo que lo lleva a actuar de determinada forma, qué es lo que lo lleva a crear determinada obra. Entonces creo que soy un poco un escritor que dialoga mucho con la gente, pero que también observa demasiado, ¿no? Creo que soy una persona rara, eso sí. O sea, de pronto pareciera ser que desde mi perspectiva es como, bueno, soy un tipo normal, pero no, creo que sí somos raros los escritores. Por raro me refiero a la perspectiva que uno tiene del mundo, de las personas, ¿no? Estamos, insisto, siempre observando, siempre imaginando los diálogos que podrían establecer. He conocido también autores que se la pasan escuchando para poder generar los diálogos que van a publicar dentro de una obra, ¿no? Entonces eso hace que se agudicen un poco los sentidos, que los detalles no pasen desapercibidos, ¿no? Recuerdo que una vez iba caminando con un amigo y nos encontramos o mejor dicho, me encontré unos stickers pegados prácticamente en la pared de un parque, en el Parque del Carmen. En una de las jardineras, hasta abajo había 2 ratas dibujadas. Me llamó mucho la atención, le saqué una fotografía y con el amigo con el que iba caminando me dijo, no las había visto, o sea, siempre había pasado por aquí y no las había visto, ¿cómo es que te diste cuenta? Entonces le dije, desde hace mucho tiempo que camino y voy observando lo que hay no solamente en los parques, ¿no? Sino la arquitectura, por ejemplo, de la ciudad. El otro día me encontré también construcciones mudéjar en el Zócalo de Puebla, que nos hace recordar que hay una presencia árabe muy fuerte en Puebla, ¿no? Y uno pasa de manera cotidiana ahí y no las observa, ¿no? Entonces uno agudiza los sentidos como escritor, como narrador, como entrevistador, los va agudizando y se va dando cuenta de los detalles. Eso, al final del día, aunque para mí ya es normal, me parece que genera cierta extrañeza en la gente, ¿no? Es como, ¿por qué me está viendo? ¿Por qué habla con estas metáforas, ¿no? Sí es cierto que los escritores tenemos o tendemos a tener esta extrañeza, ¿no? Hay muchos escritores, por ejemplo, pienso en Mauricio Báez, que es un amigo muy cercano, escritor y editor también, que le gusta mucho jugar con el lenguaje, ¿no? Hace como muchos juegos de lenguaje que de pronto a nosotros nos parecen como errores y él los hace, cuando los pone en sus textos, los hace ver como muy graciosos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, uno en donde entonces yo traje mi traje o le di un trago a mi trago, ¿no? Entonces, eso que de manera cotidiana es un error al hablarlo, él lo pone en un texto literario y lo hace ver gracioso, ¿no? Porque además el personaje es muy, muy ingenuo y entonces cuando dice le di un trago a mi trago, eso pues nos desata la risa de manera inmediata y dices, esto no lo hubiera puesto si no fuese un observador, un tipo que escucha mucho a la gente, cómo habla de manera cotidiana, sin mofarse, ¿no? Sino más bien como decir, así se construye un personaje. Tiene que ver con enseñar literatura, ¿no? Que prácticamente uno podría pensar cómo se enseña el gusto por la lectura, ¿no? Pues transmitiendo esta felicidad que a uno le puede dar, como escritor le puede dar escribir y leer al mismo tiempo, ¿no? Entonces eso creo que es de lo que más me encanta transmitirle a los alumnos. Es muy complicado en este momento en México, y bueno, creo que el mundo en general, pensar que se puede vivir de las humanidades, ¿no? Este cliché, desafortunadamente, y creo que es terrible, pensar que no se puede vivir de las humanidades, ¿no? Que no puedes vivir de la pintura, que no puedes vivir de la música, que no puedes vivir de la literatura. Cuesta más trabajo.
pero nunca he sido ingeniero, nunca he sido arquitecto, y no sé si a ellos sea más fácil sobrevivir. Lo que sí entiendo es que hay más arquitectos, que hay más ingenieros y que hay poca gente dedicada a la escritura, dedicada a la pintura, al cine, pues a todas las artes y los oficios que de pronto se pueden llegar a ver mal porque se cree que se va uno a morir de hambre, ¿no? Y a mí me parece que no, o sea, no se muere uno de hambre siendo artista, ¿no? En pleno siglo XXI no creo que la gente se pueda morir de hambre. Lo que sí hay que considerar que el trabajo va a costar el doble o el triple de esfuerzo, pero no creo que sea tan distinto que el trabajo que le va a costar a un ingeniero, ¿no? Entonces creo que impulsar a un joven cuando se acerca y dice, profesor, de pronto siento que para mí es muy fácil contar historias, pero mi papá dice que me voy a morir de hambre, ¿no? Entonces impulsar y decir, dedícate a eso, porque la literatura sí paga, la literatura sí deja para comer, y vas a estar haciendo algo que te apasiona, ¿no? Que te llena de manera humana y que te hace sentir vivo, ¿no? Escribir, publicar, a mí me hace darme cuenta que eso es parte también del ser humano, ¿no? Entender un texto literario, maravillarse con la poesía, también nos hace sentir vivos. Pienso también ahora justo en uno de mis alumnos con el que escribí uno de los libros que se llama Miradas Oblicuas. Pienso en Luis Chigo, que él, por ejemplo, estaba muy enfocado, o sus papás decían que estudiara una ingeniería y él quería estudiar filosofía, ¿no? Y entonces terminó estudiando filosofía porque platicamos y él se sentía muy cómodo en la parte de las humanidades, e incluso yo platiqué con su mamá y su mamá decía, es que se puede morir de hambre, ¿no? Y bueno, ahora es un tipo que también está incursionando en el periodismo, que está haciendo periodismo cultural y que creo que tiene una trayectoria que está iniciando, pero que va a dar unos frutos tremendos, ¿no? Es un gran lector, es un gran escritor, y a mí me parece que ahí está una de las muestras de que sí, la literatura salva vidas y por supuesto también puede ayudarte a vivir, ¿no? en este mundo. Más que un escritor romántico, me considero una persona romántica, eso sí. Sí, creo que soy un tipo muy afectivo, muy pasional, también eso es cierto. Alguna vez un fotógrafo argentino, Alejandro Metter, me decía, es que tú eres como una especie del rey de la hipérbole, ¿no? Para ti todo es grandioso o todo es terrible, entonces eres un tipo que exacerba, ¿no? Los sentimientos. Nunca lo había notado, pero conforme ha pasado el tiempo me doy cuenta que tenía razón Ale Metter, ¿no? Creo que en nuestro país es muy complicado la escritura, es muy complicada la lectura. Hablar de 3.5 libros al año que se leen quiere decir que de pronto los escritores tienen que esforzarse también porque sus historias sean leídas. Y creo que hay otro sector dentro de la literatura que ha quedado también de lado, que es el periodismo cultural. Se hace el periodismo cultural a contracorriente, ¿no? Es decir, si bien es cierto, es muy difícil para un periodista de cualquier tipo de fuente, para el periodista de cultura todavía es más complicado, ¿no? Porque prácticamente las secciones de cultura quedan relegadas a lo último, son el relleno o son como para que la gente se entretenga. Y a mí me parece que la misión del periodista cultural es hacer pensar a la gente. Y cada vez que nosotros tenemos gente pensante, tenemos sociedades que reflexionan sobre sus problemáticas y sobre cómo solucionar esas problemáticas, ¿no? Entonces, creo que la misión del periodista cultural, insisto, es hacer pensar a la gente y hacerle llegar libros, propuestas artísticas para que la gente también se sienta llena decía yo, de esta humanidad, ¿no? Observar, no sé, una pintura, escuchar a la sinfónica, leer un buen libro, escuchar a un buen poeta. A mí me parece que satisface mucho, ¿no? la humanidad de la que estamos integrados. Entonces creo que esa es una de las misiones, ¿no? Acercarse a los textos y que la gente también se interese por lo que se hace el periodismo cultural en Puebla, ¿no? A mí me parece que también es un sector muy importante en nuestra ciudad, en nuestro estado, y que ahí estamos, ¿no? Impulsando el periodismo cultural a través de las entrevistas a creadores y sobre todo a escritores.
Sí, soy muy feliz. Soy muy feliz contando historias. Eso es creo que de las cosas que más me gusta. No sé qué me haga más feliz, si ser escritor o ser docente. En algún momento se compaginan los oficios o las carreras, pero no podría yo inclinarme por alguno, ¿no? En algún momento dije, creo que podría dar clases para toda la vida sin ser necesariamente escritor, pero creo que no, creo que ahora me hace falta, ¿no? Como persona, me hace falta escribir, contar historias, pero al mismo tiempo también me hace falta enseñar, ¿no? Me hace falta acercar a los jóvenes a la lectura.